Listo, qué pena la tardanza, es que teníamos dificultades técnicas con el tema de la virtualidad y de la grabada de pantalla, pero ya solucionadas. Entonces, buenas noches a todos, bienvenidos a otra reunión de nuestro grupo de interés en cirugía. Muchísimas gracias a todos por asistir. Hoy tendremos a dos de nuestras mentoras que nos han apoyado en el grupo desde que era apenas una idea. Ellas son la doctora Karen Ponce, que es especialista en cirugía general de la Universidad del Valle, y a la doctora Sandra Gutiérrez, también especialista en cirugía general y fellow de cirugía de trauma y emergencias de la Universidad del Valle. Ambas también se desempeñan como docentes de la rotación en cirugía general de nuestra universidad y hoy nos estarán hablando de algunas perlas y aspectos por mejorar para sacarle el mayor provecho a nuestra rotación. Doctoras, bienvenidas, muchísimas gracias por su tiempo y los micrófonos son suyos. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación que nos han hecho. Queremos dar esta charla, como poderles dar algunos tips, algunas perlas, como el nombre de la charla lo dice, en cuanto a lo que pues nosotras desde nuestra experiencia vemos que pueden ser como algunas falencias y también como algunos consejos para que la rotación sea de mayor provecho para ustedes. Entonces, para empezar, pues recuerden que cuando estamos en una rotación clínica, el papel o la función o lo que es el objetivo que se busca en una rotación clínica es involucrarse en el papel de la especialidad en la cual se está rotando. Entonces, en este caso es como involucrarse en el papel del cirujano. ¿Qué características tiene que tener el cirujano en general en todo su desempeño? Tiene, muy importante, en primer lugar, que conocer la anatomía, la fisiología y prácticamente todas las ciencias básicas a la perfección para poder desenvolverse bien. Tiene que tener humanidad, trabajar bien en equipo, ser resolutivo. Resolutivo quiere decir que tenga osadía para poder pues, resolver los problemas, más no tampoco temeridad, porque tampoco esa es la idea. Tiene que saber aguantar situaciones bajo presión, ser hábil, paciente, exige precisión y excelencia y obviamente responsabilidad. Muchas de estas cosas pues no son obviamente exclusivas de la cirugía general, sino que las comparte con muchas otras especialidades y muchas también otras profesiones pues del gremio en el que nos desenvolvemos. Entonces, como les dije, como la idea en la rotación es meternos en este papel del cirujano general, por lo tanto, el estudiante tiene que tratar de aproximarse a muchas de estas características, ¿sí? Entonces, fundamentados en eso, una de las cosas pues, más importantes que tenemos que tener como fundamento para la rotación de cirugía general son las ciencias básicas. La anatomía es muy importante en cirugía general, la fisiología, la fisiopatología, algunas bases genéticas. Todos estos fundamentos no son pues, indispensables porque sin ellos es imposible que nosotros comprendamos la enfermedad y por lo tanto podamos hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Otra parte importante también en cuanto a la rotación es tener algunas bases, también algunos fundamentos en los estudios de imágenes, de radiografías, tomografías, como lo que más frecuentemente se ve en la rotación. Esto es un aspecto que generalmente es muy llamativo para cualquier docente, un estudiante que llegue y que sea capaz de por lo menos interpretar como las cosas grandes de las imágenes que se tienen, por ejemplo, diagnósticas en un paciente. Entonces, eso hace que la rotación tenga más provecho. Otra de las partes fundamentales, y pues obviamente que esto no es solo aplicable a cirugía, sino que esto tiene que ser de la vida prácticamente, es como lo mencioné, la humanidad. Entonces, el trato con el paciente y con el familiar debe ser especial. Acuérdense que un paciente enfermo es una persona que es frágil, que es vulnerable, que puede tener un dolor o cualquier otra pues, dolencia o sufrimiento, y esto lo puede hacer irascible, lo puede hacer impaciente, hostil. Entonces, hay personalidades de personalidades en todo lo que nos encontramos pues en cuanto a los pacientes y tenemos que ser igual, perdón la redundancia, pacientes con estas personas y ponernos pues en los zapatos de ellos
abordarlo de la mejor manera, hacerlo sentir que nos importa su padecimiento y que podemos ayudarlo. Eso es lo fundamental. Entonces, este abordaje comienza desde muchos aspectos. Uno de ellos es la presentación personal. No olviden que la primera impresión muchas veces entra es por los ojos, por lo visual. Un uso adecuado pues del uniforme, lenguaje, permiten a los pacientes, a sus familiares, tener seguridad sobre el profesional que los está atendiendo. Siempre no olvidarse presentarse ante el paciente. Entonces, si se les dice, buenas, yo soy fulanito de tal, soy estudiante de 10º semestre de medicina, voy a hacerle algunas preguntas, voy a examinarlo, después voy a presentarlo con el especialista y con eso pues vamos a poder ayudarle en su enfermedad. Entonces, una vez le explicamos al paciente cuál es nuestro rol y nuestra función, probablemente el paciente va a ser más colaborativo con nuestra entrevista, con nuestro examen físico, porque ustedes, me imagino que ya muchas veces se han enfrentado a esas situaciones que los pacientes son aprensivos con estudiantes y simplemente dicen, no, yo no quiero que me atienda un aprendiz, yo quiero es que me mire el especialista. Entonces, si ustedes abordan de una buena manera al paciente, probablemente no va a tener ningún reparo en contestarle todas sus preguntas y en hacer y que ustedes puedan hacer una buena historia clínica. El trato con el equipo de trabajo también es fundamental. Con compañeros, con enfermeras, con el personal administrativo, con el personal de apoyo. Eso hace que el ambiente en la rotación se vuelva agradable, que las cosas se faciliten. No es nuestro rol, por ejemplo, que eso algunas veces se comete ese error, es criticar de pronto alguna cosa que está funcionando mal en el servicio o alguna falencia. Para eso pues cada persona tiene sus supervisores y si uno quiere tal vez llamar la atención en algo, pues dígale al docente que está a cargo de uno o dígale a la persona que esté directamente, pero pues en un ambiente privado. Eso, pues no se olviden que los servicios en general, sobre todo los servicios, más que todo de urgencias, pero en general todos los servicios tienen muchos pacientes y muchas veces que el personal no se da abasto porque tiene muchos pacientes a cargo y eso puede hacer que se limiten muchas veces las cosas, sobre todo en nuestro sistema de salud. Eh, Hay algunos detalles, por ejemplo, que pueden hacer llevar el ambiente un poco mejor. Por ejemplo, entonces, es simplemente, no pues, necesariamente tiene que ser de regalos, ¿no? Simplemente como ser astutos en el manejo con el personal y eso, como ven, puede hacer mejorar un poco el ambiente. Perdón. Bueno, un tema importante y hablando de comida, es parte de la estrategia que siempre les recomiendo por cuestiones de volumen de trabajo. Muchas veces nosotros tenemos retrasos en tomar los alimentos a tiempo, el personal pues quirúrgico. Entonces mi primer mejor consejo, sobre todo para quienes sufran de hipoglicemia, es desayunen bien. Generalmente uno llega a una rotación pues muy temprano, tipo 6 de la mañana, a veces no alcanza a desayunar, pero el problema es que la dinámica del día a día puede perfectamente pasar horas seguidas y no haber una pausa. Entonces, ese es el primer mejor consejo que les puedo dar. Y un segundo consejo es que tengan un canguro o en el maletín algo puede ser de medias mañanas, medias tardes, para, para matar el hambre mientras se llega la hora del almuerzo. En general, los docentes tratamos de que el estudiante por lo menos pueda almorzar o parar a almorzar algo, comer algo, pero a veces somos olvidadizos y pues por nuestro entrenamiento a veces nosotros pasamos horas largas sin comer y se nos olvida decirles a ustedes. Entonces,
Si se sienten mal o no alcanzaron a desayunar, pues es mejor pedir permiso, ir a comer algo que estar pues toda una mañana en inanición. Eso con respecto a lo que significa comer. No pasen periodos pues, largos de ayuno porque no es necesario. Un consejo que siempre le doy a cualquiera y en todos los aspectos de la vida es anticipes. Formas de anticiparse puede ser perfectamente ir antes, conocer el servicio donde uno va a rotar, eh, contactar, por ejemplo, al inicio del turno al cirujano, habiendo ya conocido el servicio, contactarle y contarle pues el informe de cómo está el servicio, cuántos pacientes hay hospitalizados, cuántas cirugías están pendientes, si hay un paciente grave, cuántas interconsultas hay, antes de que empiece el turno. Digamos que el turno empieza a las 7 de la mañana o 1 de la tarde, 10 minuticos antes, 6:50, 12:50, le sienta muy bien o queda uno muy bien parado con el especialista, decirle, profe, ¿cómo está? Yo soy el estudiante de su servicio, tenemos tantos pacientes, tantas cirugías, ¿dónde nos vemos? Yo ya estoy en el hospital o en la clínica, y eso le permite además a uno como especialista priorizar, ¿no? Porque pues a uno le pueden decir 15 pacientes, pero o sea, me dicen 15 pacientes y 2 choqueados, pues primero le presto atención a los 2 más graves, o uno séptico, o un abuelito que no me gusta, doctor, yo ya lo revisé, pero yo preferiría verlo con usted. Eso genera, por lo menos en uno como especialista, confianza en que la otra persona ya se tomó el tiempo de conocer el servicio, de hacer como un triage a su criterio. Bueno, tips, digamos, antes de empezar una rotación. Yo en general creo que uno debe planear rutas de transporte, tiempo de llegadas. Si uno cuenta con un carro o con un medio de transporte propio, pues buscar dónde se va a parquear, cuánto hay más o menos de tiempo entre el parqueadero y la clínica, cuánto vale. Y tomarse la tarea de medir el tiempo para que no tenga contratiempo, sobre todo que nosotros empezamos a veces en horas pico un turno, o ustedes su rotación puede empezar en un momento donde pueden ser 15 minutos cuando no hay ninguna congestión, pero puede ser 1 hora perfectamente si es en la hora pico y pues uno va a quedar mal con el docente, ¿cierto? Entonces, ese es un tip que me parece importantísimo. Lo otro es conversar con los compañeros que están o que hace poquito hicieron esa rotación y preguntarles, más o menos cómo es la dinámica. Uno a veces pregunta cosas como qué le gusta al doctor formular, cómo le gusta que uno presente los pacientes, tips. Uno mismo le puede preguntar al otro, venga, dame un consejo, ¿qué me leo? ¿Cuáles son las enfermedades como más frecuentes? ¿Hay alguna guía que usted me recomiende? O incluso esa clínica tiene algunos documentos propios de la institución, un libro que hayan escrito justo de la temática, y eso lo va a hacer usted estar muy adelantado con respecto a quien llega a ver qué pasó o qué es lo que me van a decir de la rotación. También es muy bueno cuando uno llama al coordinador de la rotación, qué sé yo, a mí muchas veces me dicen una semana antes, doctora, la semana entrante vamos a empezar la rotación con usted, somos 10 estudiantes, o usted es mi tutora, ¿qué quiere que yo haga? Y eso genera en uno como la sensación de que alguien está interesado en esa rotación que va a empezar, o por lo menos quiere un consejo para desempeñarse mejor. Entonces, para mí, pues es un súper consejo, yo creo que uno queda muy bien. Consejo también adicional es, pues con unos días de anticipación, de pronto asomarse en el servicio. A veces uno está en la misma clínica, pero en otro servicio, digamos, gineco. Y uno ve los estudiantes que son como pilosos que se van y le dicen a uno, doctora, la semana entrante pago su servicio, como, y le preguntan al compañero como cuántos hay hospitalizados, qué cree usted que me aconseja.
Uno le puede decir a los jefes del servicio, yo ya voy a pasar acá, me pueden contar más o menos cómo es la dinámica. Eh, Uno se hace un paneo así como de los diagnósticos más frecuentes y va, hace una lectura informativa de esos temas y queda mejor, ¿no? Se prepara para ese servicio. Muchas veces uno, cuando no hace eso, pues llega incauto y lo atropellan con 10 interconsultas, 5 cirugías y 24 hospitalizados y ese día, mejor dicho, no quiere volver al día siguiente a la rotación. Otro tip que siempre, por lo menos en los quirúrgicos, les recomiendo es vayan equipados. Nosotros muchas veces necesitamos un uniforme adicional si llega una cirugía. Hay clínicas donde sí le permiten a los estudiantes usar los uniformes propios de quirófanos, pero hay clínicas en las que no. Entonces tengan siempre un uniforme adicional en el maletín. Si son friolentos, pues llévense un saquito esos de ponerse debajo del uniforme que solo usen dentro de la sala de operaciones. Los cirujanos muchas veces nos ponemos encima del uniforme que usamos dentro del quirófano una bata para salir corriendo a ver un paciente, regresar al quirófano. Ustedes pueden hacer lo mismo, desde que la conserven pues cerrada. Mm, Lleven los instrumentos de examinar un paciente, ¿no? Muchas veces fuerte con un neumotórax o con un tumor en un pulmón o un derrame pericárdico y no llevan un fonendoscopio. Entonces, pues no, hay que ocultar porque las personas vienen completicas al hospital. Es decir, que aunque vengan con apendicitis, pues llevan la cabeza, los ojos, las piernas, el tórax, ¿no? Entonces, muchas veces uno ve historias muy concretas de abdomen doloroso, podría carchar, roxin positivo y el resto del cuerpo no está escrito. Entonces, es mejor ser así. Siempre lleven bioseguridad. Nosotros estamos expuestos a muchas secreciones o fluidos, entonces eso es fundamental. Equipo de bioseguridad, uniforme adicional, la batica y pues eh, el mecato que les dije. Bueno. Bueno, entonces, pues la rotación de cirugía general por lo general se desenvuelve en tres ámbitos: urgencias, hospitalización y quirófano. Algunas veces también consulta externa, pero por lo general la mayoría de veces es urgencias, hospitalización y quirófano. Entonces, como las dinámicas en cada uno de esos sitios son muy diferentes, dividimos como los consejos y los tips en cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar por los tips en urgencias. La rotación en urgencias es la de mayor provecho en aprender a hacer el diagnóstico, sobre todo el enfoque inicial y el tratamiento de las patologías quirúrgicas. Pues como ustedes han visto, se maneja un volumen considerable de pacientes, pero eso no debe impedir que la historia clínica sea una historia clínica muy completa. Entonces, algo muy importante es siempre hacer nuestra propia historia clínica, o sea, no ir al computador y mirar en el sistema y mirar la historia del médico general a ver el qué dijo y a ver cómo lo enfocó. Y empezar a elaborar nuestra propia historia porque ya no sesga el simplemente revisar la historia clínica de él. En cambio, si hacemos el interrogatorio no eso hecho. Es muy importante. La historia clínica, no olvidemos del sistema. Alargar la historia clínica y ya, ¿no? Es algo que es muy importante, en muchos casos nos modifica totalmente el diagnóstico, nos modifica totalmente el abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente. Por ejemplo, un paciente que llega con hematemesis, pero ustedes le empiezan a hacer la revisión por sistemas y resulta que en la revisión por sistemas, el señor les cuenta que además ha perdido 10 kilos de peso en los últimos 3 meses, que viene con hiporexia, que viene con vómito postprandial. Entonces, ya nos cambia mucho las cosas porque si el señor solo tenía hematemesis y ya,
pues probablemente y lo más frecuente epidemiológicamente es una úlcera péptica, pero si ya nos cuenta estas otras cosas con la revisión por sistemas, pues entonces ahí sí ya lo vamos a enfocar más hacia la neoplasia. Entonces es súper importante, la idea no es hacerlo y revisándole sistema por sistema, bueno, usted ha tenido cefalea, no, la idea es como enfocarlo obviamente a lo que estamos viendo en el paciente, porque pues también tenemos frecuentemente son los estudiantes. Entonces uno le dice, entonces, ustedes pueden, otra cosa muy importante es que orientar el interrogatorio, ¿sí? Hola, qué pena, ya estoy hablando con las doctoras, parece que se les salió un segundito por la conexión, ya volvemos. Lo que les decía es que, pues, como todo eso, esa historia clínica tan completa que tenemos que hacer, obviamente demanda tiempo y el tiempo en urgencias es muy escaso, entonces tenemos que optimizar y orientar toda la elaboración de la historia clínica, por ejemplo, en el interrogatorio, no dejarnos como llevar por el paciente, sino que nosotros somos quienes tenemos que orientar el interrogatorio. Que no nos pase como pasa acá. Juan Carlos, ¿cuál es el motivo de la consulta? ¿Te puedes hablar? Estoy diciendo que soy porque cuestiones que cada rato salen artículos sobre estos famosos colombianos. Acabo sin a lo pero. Es que yo quiero mostrar a usted que este dolorcito que tengo aquí, no sé si usted se da cuenta. Doctor. Entonces, que no nos pase eso. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos quienes orientemos el interrogatorio hacia lo que queremos saber y que no dejemos al paciente ir y alargarse en su historia, ¿sí? Bueno, otra parte muy importante en urgencias es priorizar a los pacientes por su patología. Entonces, debemos siempre saber cuál es el paciente más grave del servicio. Ese paciente lo tenemos que valorar primero, informarle al cirujano que esté a cargo. Los pacientes que son quirúrgicos, pues también se informa de primera mano al cirujano que está a cargo, y tal vez los más estables, los que están a la espera probablemente de una imagen o de algo diferente, pues eso sí podemos dejarlos para más adelante. Una cosa muy importante en urgencias es que no basta una sola ronda, no es como otros servicios que usted pasó una sola ronda en el día y con eso ya definió sus pacientes, no. La idea es en urgencias ser muy dinámicos, es un servicio que es muy cambiante y que los pacientes a sí mismos son cambiantes y tenemos que tratar de definirlo y optimizar el servicio también. Entonces tenemos que, ya una vez se pasó la primera ronda del día, entonces quedaron cosas pendientes, estar mirando si ya salieron, por ejemplo, los laboratorios que solicitamos, las imágenes que solicitamos, para poderle comentar al cirujano y poder ya definir esos pacientes, por ejemplo, que se puedan ir o que se puedan hospitalizar o que se puedan llevar al quirófano, y así manejamos el servicio como de una mejor manera. Muchas veces, inclusive, nos toca hacer trámites administrativos, o ir por resultados de laboratorios, o ir por a patología a ver si ya está una patología, o ir tal vez al servicio de imágenes a averiguar si ya está un reporte. Puede que esa no sea nuestra función, y muchos dicen pues, que eso no hace parte de mis funciones como estudiante de medicina. Sí, pero muchas veces eso es lo que permite que el tiempo mejore, que la atención mejore, y pues es la mejor manera obviamente de ayudar a un paciente.
Como les decía la doctora Gutiérrez también, pues comunicarse siempre al inicio del turno. Y otra cosa que de pronto pueden comunicarle, es un ya casi que selección personal, es que tal vez ustedes estén interesados en realizar suturas en el servicio de urgencias, que es un servicio para aprovechar para eso, suturas, intubación mecánica o algunos drenajes, por ejemplo, cosas que las hace el médico general, pero que pues obviamente queremos empaparnos también de eso. Entonces lo que ustedes pueden hacer es hablar con el médico general que esté de turno y decirle, doctor, de pronto si llega un paciente con alguna herida y usted lo va a suturar, por favor me avisa que yo quiero suturarlo, y igualmente obviamente le avisan a su docente si le da la autorización. Por lo general la mayoría de veces no tenemos problemas con eso, porque pues eso también hace parte de su entrenamiento y le sacan todavía más provecho tal vez en los tiempos que tengan disponibles. Bueno, entonces el otro ambiente donde uno se puede desempeñar en una rotación quirúrgica es la hospitalización. Y las rutinas en hospitalización son, comparten cosas de urgencias y también tienen otros puntos divergentes. ¿Qué les aconsejo yo, qué les aconsejamos nosotras en hospitalización? Pues lo primero es que uno debe ser anticipado. No es lo mismo tener 5 pacientes que tener 25 pacientes. Entonces uno, como rutina, debe llegar muy temprano al servicio, pasar por las estaciones donde estén los pacientes de la rotación en la que ustedes estén o el pabellón, presentársele a los jefes, a los auxiliares, si hay un médico asistencial, contarles que ustedes son los estudiantes de tal rotación. Muchas veces coger el número telefónico, pues tomarlo, apuntarlo allí para cualquier duda, pregunta, comentario, solicitud de algún trámite o favor, hasta las secretarias también. Y con esto también pedir en cada uno de esos servicios el censo de los pacientes. Entonces usted, después de que se da cuenta cuáles son los pacientes de cirugía general, usted asegura con eso entender el número de pacientes que tiene cargo, y segundo, que no se pierda un paciente, que no se quede sin evolucionar, que me parece pues muy delicado. Yo en todo lo que hago en mi vida les doy un consejo que me dieron a mí desde muy pequeñita, y es: asuma que la persona que está allí es un familiar que usted quiere mucho y trátelo como usted quisiera que fuera tratado. Entonces, yo no quisiera que a mi mamá no le evolucionara un día de hospitalización. Entonces, busquen intensamente todos los pacientes del servicio en el que usted está rotando. Listo. Ahora, analice el número de pacientes y distribuye equitativamente sus funciones con quienes esté. Si son 3 estudiantes, un interno y 3 estudiantes, un interno, 2 estudiantes, hagan la forma más equitativa posible. Esto no necesariamente es el número. Uno a veces puede hacer otras estrategias, como yo soy rápido evolucionando, el otro es rápido evolucionando y el otro es súper bueno haciendo diligencias. Entonces, mire, yo cojo 8, el interno coge 8 y usted solo 5, pero ejecute todos los TAC que tenemos pendientes, haga lo que sea para que se hagan las endoscopias de los pacientes. Eso es una forma equitativa y dinámica a la vez. Entonces, sean estratégicos. Todos los días puede cambiar la estrategia, no siempre la misma, o no siempre todos 10, sino que ingeniense formas para que el servicio fluya. Entonces, listo. Usted ya hizo el análisis de su sistema de trabajo del día de hoy. Ya van a irse a la ronda. Llévese una caja de guantes o échese al bolsillo un buen par de guantes, micropor, gasas. Generalmente uno va a revisar heridas y entonces todo el mundo empieza: traigan un par de guantes, córrele a la estación por un par de guantes, y le quita las cintas y toda la piel queda expuesta. Un micropor, córrele otra vez a la estación por un micropor. O empezó a botar pues algún fluido, traigan unas gasas, vuelvan. Entonces sean prevenidos en ese aspecto. Lo otro que les aconsejo
es que tengan las radiografías, por ejemplo, de los pacientes, tómale una fotito con el celular, hágale un video a un tag, por ejemplo, lo pone a correr y usted en su celular o en una tablet, lo que pueda, le hace un videito al tag, le toma foto a los reportes, lo que dijo el radiólogo. Si de pronto hay una patología que ya salió, tómele la foto. Se pase como esos puntos donde hace efectiva el ahorro de tiempo para cuando esté presentando ese caso. Ahora ya viene presentar un paciente. Entonces usted, pues primero conozca de primera mano la historia clínica. ¿Eso qué significa? Pues hable con el paciente. Primero, no se sesgue de lo que han dicho en urgencias, lo que dijo el otro, o hasta lo que dijo el cirujano. Uno muchas veces toma información nuevamente de alguien que lleva una semana hospitalizado y capta un nuevo detalle que otros no lo han mencionado o no lo han preguntado, y ese es un punto crítico para tomar decisiones ya de un paciente estable, en espera de algún estudio o de un procedimiento. Entonces, tome la historia nuevamente como si hubiese apenas llegado el paciente. Conozca los diagnósticos que tiene este paciente, y si esos diagnósticos tienen escalas de clasificación o de severidad, sépalas. Ejemplo, hemorragia digestiva alta, Forrest 1A, listo, ya sabes ese diagnóstico. O colecistitis aguda, Tokio 2, pues ya, diverticulitis, Sépanse las escalas de severidad. Cuando el paciente se encuentra también con otras enfermedades de base, tipo hipertensión, diabetes, también deben saberlas ustedes, porque además eso implica que uno le esté dando la medicación para esas enfermedades. Si el paciente se encuentra en un estado postquirúrgico, entonces uno debe mencionar fecha de la cirugía, hallazgos de la cirugía. Eso con su clasificación si la tiene. El motivo por el cual todavía está hospitalizado. Ya saben ustedes que muchas enfermedades son de manejo ambulatorio, pero si a mí me operan y yo sigo hospitalizado, por alguna razón es. Entonces, no, para otro estudio, o por un hallazgo inesperado, o una complicación, o para terminar un tratamiento antibiótico. Si es para terminar un tratamiento antibiótico, pues sepan en qué fecha empezó el antibiótico y cuál es el objetivo, que lo vamos a llevar a 72 horas, no sé, a 5 días, está en el día 1 de 3. Preséntenlo de alguna forma que se sepa cuál es el objetivo terapéutico de esa pauta antibiótica. Otra cosa que me parece importante es quien está hospitalizado, para continuar algún tipo de estudio, pues si los estudios son dentro de esa institución, pues saber más o menos en qué fecha será programado. Otra cosa súper importante, por favor, es examinar las heridas de los pacientes. O sea, de verdad levantar las cintas, verlas. Es muy complejo que usted está haciendo como la fase de un cirujano en formación, digamos. Y el cirujano diga herida cubierta. El cirujano tiene que saber si la herida se está complicando o si va bien. Solamente hay un caso donde uno no levanta los apósitos como cirujano. Es cuando terapia enterostomal puso un apósito específico que tiene que durar ahí 72 horas tapado. Ese sí no lo destapan porque ahí vamos a tener problemas. Pero los demás, destapen las heridas para que uno diga la herida está enrojecida, supurando, súper bien, todo cicatrizando. Vean heridas siempre. Queda uno súper bien como estudiante además. ¿Listo? Otra cosa es si el paciente tiene una sonda en la nariz, usted no sabe esas sondas para nutrirse, usted dice sonda nasoentérica para nutrición enteral. O no, el paciente está obstruido, o tiene un hilo, tiene una sonda nasogástrica para drenaje. Describa lo que drena el paciente, qué color es o aspecto similar a, y cuánto drenó en 24 horas.
o una sonda de tórax, pues una toracostomía, o tiene el abdomen abierto, tiene un VAC, cuánto drenó en 24 horas y cómo era el aspecto de lo que estaba drenando. Es decir, sean observadores activos, miren al paciente, si tiene sondas urinarias, digan, bueno, ¿en cuántos días llevará esta sonda puesta? Catéteres, hay que describir cómo está invadido el paciente y evaluar si esos puntos están infectándose o no. ¿Listo? Finalmente, ¿qué les aconsejo con respecto a la hora de presentar el paciente? Todo esto fue la preparación para el momento, pues, de la ronda. Entonces, llévelo de manera ordenada y concreta los puntos específicos ya después de haber hecho toda esta indagatoria, sean estratégicos a la hora de presentar. Entonces, ejemplo, paciente en posoperatorio día 1, de apendicectomía, con hallazgos de apéndice gangrenada, con peritonitis cuadrantes, ¿sí? Entonces dijeron el día de cirugía, los hallazgos, está en el día 2 de 5 de antibiótico terapia. Digan los diagnósticos como en orden lógico para que el que lo está escuchando tenga la pauta para analizar el caso. Y un punto, aquí es el punto para brillar. Si usted detecta un caso atípico, una presentación atípica, una enfermedad o algo, una persona que todavía no sabemos qué tiene, póngase a analizar un poquito más ese caso. Puede ser que usted en esa ronda sea el más experto en un tema y pueda decirle, ah, profe, yo estuve viendo a esta señora ayer, por la noche me puse a analizar el caso, me leí un artículo, a mí me parece que esta señora tiene tal enfermedad, esa enfermedad se estudia con una manometría, yo creo que es una acalasia, las acalasias son así, más frecuentes en esta edad, y usted ahí le puede proponer incluso al profe, hagamos un artículo, una revisión de tema, detecten esos casos atípicos. Usted lo va a hacer también porque escucha que el cirujano dice, no, yo todavía no sé qué tiene, o esta complicación no es común en esta enfermedad. Esos son los casos donde usted puede aprovechar la situación y entre dos o tres compañeros, o si lo quiere hacer solo, montar un artículo de revisión. Un tema infrecuente y tiene un cirujano de cualquier especialidad que lo puede acompañar. A la hora ya después de acabar la ronda, usted en cada punto de la ronda, el docente dice algo. Dice, bueno, a este paciente le vamos a cambiar el esquema antibiótico, poner tales medicamentos, tomar tales exámenes. Usted vaya anotando cada novedad, porque a veces la memoria falla. Y de pronto más tardecito le dice el doctor, ¿y cómo le salió el hemograma al paciente? Usted, yo no lo formulé porque no anotó. Pues hay gente con excelente memoria, pero cuando uno no lo ha ejecutado todavía, es mejor escribirlo. No se le piden examen de rutina a todo el mundo, pero si en la ronda se dijo específicamente, miremos un nuevo control de potasio, este señor, ese control tiene que aparecer en breve, ¿no? Ya para la hora de darle salida a algún paciente, que de pronto no diga, no, mire, ya este paciente cumplió la meta, entonces saquen sus dotes de buenos educadores. Explíquele al paciente, explíquele al familiar. Muchas veces hay personas que se van sin retiro de puntos, entonces cuándo se van a retirar los puntos, cuándo es la cita de control, algunos se van con drenes, entonces explicarle cómo se manejan los drenes. Si la persona no entendió, tengan paciencia, vuelvan a explicar. Hay gente con todos los niveles de educación y de percepción, no todo el mundo se enferma todos los días, los pacientes no necesariamente son expertos en la enfermedad, ustedes sí. Entonces sean buenos docentes de sus propios pacientes, explíquele cómo reclamar los resultados, cuál es la fecha apropiada, si esa persona tiene otras enfermedades, entonces mándelo al internista, a la nutricionista, al cardiólogo. Muchas veces ellos le piden a uno el favor y hay gente que dice, no, eso no va conmigo, pida cita con el médico general. Hombre, está hospitalizado, yo creo que uno no se gasta mayor tiempo allí.
siempre, siempre, siempre sean receptivos a las preguntas que los pacientes tienen a la hora de la salida. ¿Listo? Mándenlos con toda la información pues, pertinente. Ya de aquí nos vamos al otro ambiente que es el quirófano. Entonces uno en el quirófano está en otra área donde hay unos protocolos un poquito más estrictos. Entonces, si uno está con la vestimenta adecuada, no le dicen nada. Si usted está con la vestimenta inadecuada, después de pisar una raya, le dicen de todo, ¿cierto? Entonces, sepan que las áreas quirúrgicas en Colombia tienen como 3 colores. En el área verde usted puede estar todavía con la ropa que viene de la calle, no necesita una mayor protección. Ya cuando hay una rayita amarilla, ahí se le pide gorro, polainas y una ropa que no haya estado expuesta al exterior. Y si ya pasa por una línea roja, usted ya debe conservar el tapabocas, que eso ya es dentro de la sala operatoria como tal. Lo que les decía a ustedes, es muy común que uno pase de un área a otra y a veces se le olvida quitarse la bata, ya está dentro del quirófano. Entonces, ser muy conscientes de qué puede llevar en cada una de las áreas. Y si no sabe, de pronto todavía no se ha adaptado, pues preguntar. Yo aquí puedo estar con la bata, no, doctora, aquí no, listo, yo me la quito. Uno a veces lleva cosas de valor a un turno. Traten de no llevarse pues todo lo que quisieran tener en su maletín, pero si al caso es necesario, el computador, la tablet, yo qué sé, hagan estrategias. Pónganle un candado al maletín, o pidan un locker, o pidan la universidad que les dé lockers en esa área en especial de la clínica. Si no hay espacio, entonces usen los otros lugares para cuidar sus cosas, porque pues a veces se pueden perder. Lleguen y preparen el programa. Los cirujanos en general, pues tenemos 2 modalidades de operar a alguien: alguien que está de urgencias o alguien que está de emergencias. Y algunas urgencias se programan. Entonces, sepan que está programado, conocerse la historia, los resultados como más relevantes para esa cirugía, leerse la técnica quirúrgica como someramente para que ustedes puedan entrar a la cirugía y entender la anatomía. A mí me parece mucho más importante que el estudiante entienda la enfermedad y la anatomía del órgano enfermo que únicamente la técnica quirúrgica, porque al final lo primero que uno va a hacer es diagnosticar la enfermedad. Entonces, por lo menos sépanse la enfermedad y groseramente, pues, a grandes rasgos, la técnica quirúrgica. ¿Por qué también sirve la técnica quirúrgica? Porque usted, cuando lo ponen a ayudar, usted más o menos sabe qué punto sigue y cómo va a separarlo, a mostrarle. O si el cirujano le dice, hágame un favor, muéstrame este punto, esta estructura, puede hacer una ayuda activa, ¿cierto? Pero entender la cirugía es también entender la enfermedad. Revise la historia con la anterioridad y trate de contarle a su profesor qué paciente va a operar. También presentes. Uno no puede llegar pues a una clínica y pasar derecho como si ellos no existieran. Yo creo que todos merecemos un saludo y presentarnos ante esas personas que además uno está llegando a la casa laboral de ellos. Es decir, buenas tardes, yo soy el estudiante tal de medicina, o ahorita estoy rotando por el servicio de cirugía general, mi docente es el doctor o la doctora tal. Eso habla bien de ustedes. Y si ya van a entrar propiamente a la cirugía, entran donde esa instrumentadora, ese circulante y el anestesiólogo se presentan. Buenas tardes, buenos días, soy el estudiante tal, del equipo de medicina. El doctor o la doctora me autorizaron a asistirlo en esta cirugía. No sé a quién debo anunciarle, pues, para que pasen una bata para mí, unos guantes, yo soy guante de talla tal. Aprender a acompañar al paciente al subirse a la camilla, cuando lo van a anestesiar, eso está bien, incluso cuando se acaba la cirugía, ayudar a que pase a la mesa ya de transporte.
y estar pilosos para el momento de la asepsia, aprender a hacer una asepsia desde antes, porque a uno a veces le dejan hacer la asepsia, o proponer, por favor, me puede dejar hacer la asepsia. Hay lugares donde hay cirujanos que son ayudantes, pero hay lugares también donde hay un médico general, entonces uno le puede decir, uy, me puede dejar hacer la asepsia, yo ya sé cómo se hace, pero usted me puede acompañar, y así uno es propositivo. Finalmente, yo creo que uno debe conservar pues todas las formas de asepsia y ya vestido, saber que con esos guantecitos no puede tocar sino el paciente o poner las manitas en el pecho, más nada. No las puede bajar de la cintura, no las puede subir de la cabeza, no se puede rascar, le puede a uno dar comezón en la nariz, pero no se la puede rascar con esos guantes. Además, eh, puede que tenga sangre del paciente y luego le dé por rascarse su propia cara, ¿no? Entonces, piénsenlo así y verán que no le da tanto la tentación de rascarse. Usan el hombro, si se les caen las gafas, pues usan el hombro del otro, piden el permiso o le piden el favor a la circulante que por favor les ayude con alguna incomodidad física que tenga. Si usted dentro de la cirugía siente que se está mareando o respira muy rápido porque siente un bochorno, calor, avisen. A todos nos ha pasado que nos sentimos abrumados en cirugía sin que es que uno sea pues un débil. Yo creo que es mejor sentarse, pedir una sillita, a uno le pasa esa sensación de mareo y se vuelve a parar para la cirugía, o si es una hipoglicemia, pues sí, la verdad es que no desayuné, me puede permitir salir de la cirugía, no hay ningún problema, a todos nos ha pasado y eso no implica que uno no pueda ser un cirujano en un futuro. Eh, pasa y es mejor avisar que caerse, porque uno se preocupa ya pues porque muchos se dan unos golpes terribles por no haber avisado por la pena, ¿no? Avisen tranquilos que a todos nos ha pasado. Participe pues en cirugía y otro punto, otro momento de brillar, las suturas. A uno lo van a dejar suturar algunas veces. Suturar es, la cicatriz es la firma del cirujano en ese paciente, ¿cierto? O sea, entre más linda queda la cirugía, la gente se siente mejor operada. So, uno puede hacer una maravilla por dentro y la cicatriz queda fea y las personas se sienten mal operadas. Entonces, a usted le dan el honor de hacer la sutura de la piel, es un voto de confianza grandísimo. Practiquen en sus casas antes, ¿no? Cojan un porta y practiquen punticos, practiquen intradérmicos, que pues ahorita les van a contar un poquito más, pero propónganse. Si ven una sutura y se los van a permitir hacer, háganla como ustedes quieran que les quedara a ustedes. Bueno. Y ya para finalizar, algunos consejos de pues las cosas que debemos hacer en casa. Entonces, en casa es súper importante como hacer una recapitulación de lo que vimos en el día. Entonces, decir, bueno, a mí me llamó la atención este caso, voy a leer un poquito más de esa enfermedad, duda, voy a estudiar y resolver dudas. Eso hace uno de lo que más aprende en los casos que vio, el caso clínico que vio. Esas son las enfermedades que a uno más se le graban en la cabeza y no se le olvidan tan fácil. Entonces, eso ayuda así a consolidar esa información en la cabeza. Lo que les estaba ya comentando la doctora Gutiérrez, como esto es una rotación que incluye una gran parte práctica, entonces practicar en casa. Entonces podemos hacer suturas en foamy, en cuero de cerdo, en cuero de pollo. Siempre practicar es muy importante porque no podemos ir de entrada a hacer la primera sutura de nuestra vida en un paciente vivo, por lo que les acaba de decir la doctora Gutiérrez. La sutura es algo que es muy importante, tiene sus técnicas, tiene sus principios y eso lo tenemos que haber llevado aprendido ya de la casa, no puede ser que lo aprendamos pues encima del paciente, ¿sí? Entonces eso es muy importante. En cuanto a las revisiones de tema, tanto para las virtuales como para las presenciales, hay algo que sí es muy clave y es que debemos estudiar
antes de la revisión. Entonces hoy vamos a revisar apendicitis. Voy a leer apendicitis, leo muy bien en la las dudas que yo haya quedado, pero puede que igual uno, incluso con la clase y haciendo eso, puede quedar todavía con dudas, puede quedar con algunos interrogantes, o simplemente quiere consolidar la información, estudie también. Paso, se nos va a olvidar igual. Entonces, siempre es importante el antes, el durante y el después de la clase. Cuando tenemos que hacer presentaciones, sobre todo ahora que hay tantas presentaciones virtuales, entonces el tema lo tenemos, bueno, inclusive pues las virtuales o las presenciales, el tema que estemos presentando lo tenemos que tener comprendido, ¿sí? No es que lo leamos y ya, sino que ya lo tenemos que haber entendido. Si no lo entendimos, para eso siempre hay un docente y no esperar al momento en que voy a hacer la presentación del tema, sino antes decirle, mire, no tengo claro esto, o decirle antes de dónde tengo que prepararlo, de dónde tengo que leerlo, y así uno hace que al momento de presentarlo, las diapositivas simplemente le sirvan de una guía, ¿sí? Es muy mal visto que en una presentación el estudiante lea, y eso es muy notorio. Yo creo que a veces no se dan cuenta que nos damos cuenta, pero es muy notorio cuando la guía que tiene para la revisión del tema es un texto completo y lo está leyendo, porque es muy evidente, porque las palabras que uno usa habitualmente cuando está diciendo las cosas con sus propios términos no son las mismas que, por ejemplo, las dice un libro o un texto. Entonces, son cosas que se vuelven muy evidentes y eso, pues así no le sacamos provecho a la revisión que estamos haciendo. Entonces, pierde sentido. O sea, si es para ir a leer delante de un docente, pues pierde todo el sentido la revisión que estamos haciendo. Las diapositivas que presentemos entonces tienen que ser como simplemente una guía, como para recordarnos y de ahí decir, ah, sí, yo aquí iba a hablar de esto, entonces ya como coger el ritmo de lo que yo iba a decir. Entonces no pueden ser cargadas de texto, ojalá la idea es que sean más como de imágenes, más que texto, y así la persona que nos está escuchando no se aburre, no pierde la atención y puede seguir el hilo de la revisión. Otra parte muy importante en casa es planificar el tiempo de estudio, el tiempo de sueño y tomarse también tiempos para relajarse. Es muy importante organizar estas tres cosas porque una no puede interferir con la otra. Ustedes saben que si no descansamos, así hayamos leído mucho y si pasamos derecho y no tuvimos un buen sueño, esas cosas en nuestro cerebro no se van a consolidar y no se van a aprender. Entonces, si no dormimos bien y no descansamos bien, tampoco vamos a aprender bien. Y lo mismo, pues ya lo que habíamos mencionado, la alimentación, relajarse, tampoco estar con tantas horas continuas estudiando, porque eso satura mucho la mente, nos hace cansar y igual tampoco vamos a aprender. Entonces, esa es una parte muy importante. Y para finalizar, tener en la casa idealmente, y ahora pues igual que también nos toca tantas cosas desde casa y tantas cosas virtuales, lo ideal, hasta donde sea posible, es tener un espacio exclusivo en la casa para el estudio, un espacio que sea bien iluminado, que esté bien organizado, con todas las cosas pues, que necesitemos para nuestro estudio, que ojalá no tengamos como distractores. Y en eso pues a veces es fundamental el apoyo de nuestra familia en que nos colaboren con no hacer tanto ruido en el momento de nuestro estudio, sobre todo en el momento de presentaciones, de que nos apoyen pues en esos momentos y con eso tenemos un mejor espacio y un mejor momento para poder pues aprender lo que necesitamos. Eso era lo que les queríamos comentar el día de hoy. Estamos abiertas a todas las dudas y comentarios que nos quieran hacer y les agradecemos mucho por la atención. Muchísimas gracias, doctoras, por la excelente charla. Creo que nos dieron una muy buena visión de cómo sacarle el máximo provecho a nuestra rotación por cirugía general y creo que incluso la gran mayoría de consejos se podrían incluso extrapolar a un gran número de rotaciones como tal. Yo creo que son especialmente valiosos para nosotros que si estamos acá es porque por lo menos tenemos pensado de alguna forma seguir una carrera quirúrgica
sea en cirugía general o en algún campo, otro campo quirúrgico. Entonces, pues muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y ahora, como ustedes dijeron, está el espacio para preguntas. Entonces, los que tengan preguntas las pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano y aquí estaremos dándole la palabra apenas veamos la mano levantada. No veo manitos levantadas, pero yo sí tengo como una pregunta que es más como por, pues no sé, por gomoso, como por curiosidad personal. Es que si ustedes le pudieran hablar como a su yo del pasado cuando estaba apenas por iniciar su rotación por cirugía general en el pregrado, ¿qué consejo le darían así uno solo que le fueran a dar a su yo del pasado ahora con toda la experiencia que ya han tenido? Bueno, yo tengo un yo del pasado actual que es mi sobrina que está estudiando medicina y apenas está empezando. Y dentro de los consejos más vigentes que yo tengo es que hay que disfrutar lo que uno está haciendo. Esta es una carrera que es muy linda, muy exigente y también tiene sus puntos de frustración, ¿no? Pero uno entra aquí vocacional. Yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos una ilusión el primer día que empezamos esta carrera. Yo creo que una mayor ilusión cuando uno tiene como una vocación, en este caso quirúrgica, ¿no? Entonces, mi mejor consejo para quien yo fui en esta etapa de la vida en la que están ustedes es disfrutar, y disfrutarlo es mm, mirar siempre con asombro todo, incluso cuando hay caos, hay algo que aprender, mm, porque en el caos uno también aprende a ser estratégico, adaptativo, no todo el desorden pues es malo y se los digo porque a veces en cirugía van a encontrar momentos difíciles donde al final todo se resolvió en la mitad de una catástrofe, por ejemplo, un desorden. Otra cosa que me diría a mí misma es las ciencias básicas son súper importantes, disfrútenlas, a ustedes les digo desde ya, disfrútenlas. El cirujano no es un, digamos, no es un operador, ¿cierto? Es una persona muy capaz de consolidar en un acto médico y en un acto quirúrgico toda una historia de fisiología, bioquímica, anatomía, embriología, cuidado crítico, nutrición. Entonces, la cirugía general es muy integrativa. Seguramente todas las demás, pero pues la que me apasionó a mí fue esta, ¿no? Y, y cuidarme a mí misma. Yo creo que eso sí me lo diría muchas veces. Uno a veces se apasiona tanto que se olvida de cuidarse a sí mismo y uno no puede cuidar bien a alguien si se descuida a sí mismo. Son como las cositas que yo te diría, no sé, ¿tú qué le dirías? Sí, yo creo que muchas de esas sí las compartimos. Otra de las cosas que tal vez también me diría es como tal vez a veces tener más iniciativa con muchas cosas. A veces somos muy temerosos con muchos, o el abordaje con el paciente, o con proponer. Por ejemplo, uno no debe darle miedo proponerle y decirle al docente, doctor, ¿por qué no le hacemos algo más a este paciente? Tal cosa se me ocurre hacerle a este paciente. No importa, tal vez el cirujano le diga, "Ah, no, pues es una bobada lo que usted acaba de decir", pero es como proponer y estar siempre como activos en poder ayudarle al paciente de la mejor manera, en como ir más allá tal vez de solo cumplir con ir a la rotación y cumplir tal vez los deberes que están ya como dichos, sino que ir un poquito más allá. Eso a veces nos falta a todos, creo que a mí me faltó muchas veces y muchas veces siento que nos falta a todos. Y no, a mí me parece súper importante lo de disfrutarla.
pues obviamente entenderán que fue de mis mejores rotaciones de estudiante, las que más disfruté. Cirugía es muy, pues a nosotros nos gusta mucho porque es muy completa, como decía la doctora Gutiérrez, y porque es como la que más, como tangiblemente se puede ver la ayuda que uno le está dando al paciente. Por lo tanto, el paciente también, asimismo, es muy agradecido con uno, porque fue un paciente que tenía apendicitis, se venía doblado del dolor y se pudo haber muerto por eso, pues uno le salvó la vida, y esa es la interpretación que le da los pacientes, y eso hace que para uno sea muy satisfactorio. Entonces, disfrutar y el que ustedes hagan parte de ese proceso, porque ustedes, aún desde ahorita, desde estudiantes, son una parte fundamental de ese proceso, y ustedes también como estudiantes le están salvando la vida al paciente. Entonces, es sentir esa satisfacción, sentir ese orgullo de que ustedes están pudiendo ayudarle al paciente, le están dando un bienestar, y muchas veces ustedes en sus rotaciones también van a sentir ese agradecimiento. El paciente, como por ejemplo en su rotación los ven todos los días, el paciente incluso a veces lo saluda mejor que a uno. Ay, el doctor, y uno ahí pues como ignorado como especialista, porque pues uno va una vez a la semana, pero ustedes están en el día a día de ellos. Entonces eso es muy satisfactorio y disfrutar mucho de eso también. Bien, estas fotos que tenemos ahí es con distintos estudiantes de la Javeriana, donde se les ve contentos haciendo algo quirúrgico. Creo que la foto más linda que yo veo aquí es la de abajo, a la derecha, donde estamos todos juntos, a una paciente que tuvo una estancia prolongada como de 3 meses, estaba muy triste, le tomamos mucho cariño, ese día estaba de cumpleaños, y por iniciativa de los estudiantes le adornamos la habitación con bombitas, le cantamos el cumpleaños. Ella pues evidentemente no podía comer torta, pero nosotros le permitimos comerse un heladito ese día. Ella tenía pues una enfermedad bastante grave, y fue neta iniciativa de dos grandes estudiantes que se apersonaron de la rotación, aunque los dos no habían manifestado desear ser residentes de algo quirúrgico, ¿no? Entonces, como que a lo que los quiero llevar es que disfrutar no necesariamente es porque vayan a ser específicamente cirujanos generales. Es más, muchos podríamos haber empezado la carrera creyendo que íbamos a hacer otra cosa, yo qué sé, cardiólogos, internistas, y es más, cada persona, para mí, encontrarme un experto que disfrutara lo que hacía, a veces me hacía como cambiar de especialidad. Ejemplo, yo me encontraba un súper oftalmólogo y yo decía, "Uy, ¿será que yo puedo ser oftalmóloga? O sea, si fuera oftalmóloga, yo quisiera ser como tal". Entonces busquen mentores o alguien que los enfoque en lo que ustedes de pronto están pensando ser. Al final uno con el tiempo decide con mucha pasión, desempeño, llega a pasar a una residencia y tiene que desarrollar todavía más amor porque ya pasó a la residencia, ¿no? Que también es otro punto de la carrera del que podríamos conversar en otro momento, pero uno tiene que enamorarse de lo que decidió ser, con los altos y los bajos, ¿no? Porque no todo es perfecto. Y la residencia tiene sus bemoles y el internado tendrá los suyos. Eh, pero disfrutar para mí es el mejor consejo que les doy para toda la vida y para todo lo que hagan, o sea, no necesariamente la carrera, ¿no? La vida en general, disfrútenla. No todo es planeado, no todo va a salir pues como uno quisiera, pero, pero siempre en lo mejor, en todo lo que hagan, saquen de provecho. Muy buena pregunta, don Tex. Gracias, profe. No veo más manitos levantadas, entonces creo que ya podemos
ir dándole cierre pues para no alargar mucho. Sin embargo, pues quería darles de nuevo las gracias por este espacio que sacaron. Pues las dos saben que les tengo mucho aprecio desde que iniciamos el proyecto, todo el apoyo que nos han dado y además todo lo que le han aportado al proyecto, no solamente en ideas, sino con tiempo y esfuerzo. Entonces, pues de nuevo, gracias por eso y esperar que tenerlas para muchas charlas más. Con todo gusto y